El mundo espiritual es real. Estando en esos 40 días cuando tú me conociste, en el día número 21, descendió esa hueste del segundo cielo, varón. Mi cuerpo está dormido, pero mi espíritu lo está viendo. Y ese espíritu parecía un depredador. Sus brazos eran como de hierro y sus uñas eran así mismo como de hierro. Y él trataba como de llegarle a mi cuerpo, pero no podía. En medio de esa dirección del espíritu, ¿qué se puede manifestar cuando yo obedezca a él? Y en un momento ya yo tengo como 2 horas y pico orando y luego me recuesto así y comienzo a meditar en Dios y frente a mí se abre un portal. Yo veía como una energía que salía y esa energía se posicionó encima de mí y esa energía comenzó a subirme literalmente, Dauri, mis pies. Y le había dicho al Señor, yo quiero que a través de este ayuno y esta oración tú me muestres tu presencia del Espíritu Santo. En mi oído derecho escuché literalmente los sonidos de los chofares del cielo. En mi oído derecho, viva Jehová en cuya presencia estoy. ¿Por qué en el monte los 40 días? Lo primero es que yo tuve una revelación. Un ser resplandeciente se introdujo en mi casa de campaña y yo no podía ver el rostro porque era demasiado resplandeciente. ¿Qué tan importante es el hablar en lengua en el ayuno? Tú hablas en lengua, tú estás subiendo un nivel. Y cuando yo comencé a orar, ¿sabes qué empezaron los espíritus inmundos? A tocarme las piedras. ¿Qué? Para tratar de que entrara temor en mí. En una ocasión el Espíritu de Dios me dirigió al monte a ayunar y mientras estaba allí, recuerdo que duré un tiempo en ayuno en diciembre, un año en el que estuve ayunando, y luego el Espíritu de Dios me sacó y volví a ayunar otra vez en enero y encontré a ese mismo hombre que conocí en diciembre todavía ayunando en enero. Y yo recuerdo que cuando estábamos allí él me enseñaba acerca del ayuno y lo que yo pude aprender en aquel lugar fue algo que todavía hasta el sol de hoy me sigue funcionando. Y Dios nos ha permitido tenerlo para hablar acerca del Espíritu Santo en el ayuno y los portales que se abren y cómo podemos dimensionarnos para recibir este nivel de búsqueda en Dios. Hoy tenemos con Dios y con nosotros al ministro César Forchú. Hombre de Dios, Dios te bendiga. Dios te bendiga más, mi hermano. Nosotros estamos bien, estamos ready. Estamos Rati Martínez. Dios mío. ¿Tú sabes qué es lo que está el Rati Martínez? ¿Qué es el Rati Martínez? A otro nivel de gloria. Dios mío. Dios Amado, es bueno. Es una bendición el poder tenerlo acá y yo creo que lo que vamos a hablar ahora va a impactar vidas. Este video es la continuación del video que estuvimos grabando, que usted lo va a encontrar aquí. Para poder entender lo que se va a desatar en este video, tiene que escuchar esto que vas a encontrar acá arriba, porque allí iniciamos el contenido, pero aquí vamos a hablar de la profundidad directamente que el Espíritu de Dios le ha enseñado a este ministro. Y yo quiero ser directo porque quiero aprovechar el tiempo lo máximo posible para poder sacarle lo máximo provecho a este contenido. Hombre de Dios que tiene una trayectoria extraordinaria en el mundo espiritual. Lo primero que yo te quiero preguntar es ¿cómo podemos entrar en ayunos profundos? No estoy hablando de un día, no estoy hablando de 6 horas, no estoy hablando de una mañana. Estoy hablando de largos días de ayuno como lo que yo sé que usted ha hecho. Amén. Pero este tema es muy bello y muy hermoso. Y lo primero es que aquí vamos a explicar también, antes de responder tu pregunta, que bíblicamente no solamente vamos a hablar del ayuno como una abstinencia de alimento, Wow. sino vamos a hablar del ayuno como un medio espiritual en el cual el Espíritu de Dios insta, motiva, dirige, capacita, revela la voluntad de Dios en el hombre y fortalece a todo aquel que se encuentra en la etapa del ayuno. Wow. Cuando tú vas a entrar a la universidad, tú dices, yo quiero estudiar tal carrera en específico. Tal vez ya tu padre, tus amigos te han dado consejo, algún maestro, algún jefe de tu trabajo, y te dicen, bueno, son 4 años, son tanto cuatrimestre, son tanto crédito, tanta materia. Para tú poder lograr ese título, tú no puedes ir hoy a la universidad y mañana te dan el título, ¿verdad? Son 4 años. Hay carreras que van más allá si tú le sumas una maestría, un PhD, un doctorado, un diplomado. Pero tú tienes que empezar, ¿por qué? Por las primeras materias. Wow. Eso se le llama colegio universitario. Los 3 primeros cuatrimestres, los 4 primeros cuatrimestres, colegio universitario se le dicen. O sea, que te dan materias que tú viste en el bachillerato. Entonces, cuando tú quieres entrar en una profundidad en el ayuno, hablándose ya de 7 días, 15 días, 21 días, hasta 40 días,
eso tú no lo vas a conseguir de la noche a la mañana. Lo primero es que tiene que ser un propósito de Dios. Y si es propósito de Dios, va a ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios a tu espíritu. Y tu espíritu va a comenzar a chocar tu corazón, a inquietarte en tu espíritu, a mover tu alma y movilizar tu cuerpo. Porque cuando Dios quiere hacer algo, nada ni nadie lo va a detener. Tú como persona, como ente, puedes un poquito frenarlo, pero la voluntad de Dios siempre es hecha realidad. Dios. Entonces, tú nunca, como te dije, vas a poder querer desde el primer escalón llegar al número 100 o al número 500. Eso se comienza poquito a poquito. Yo recuerdo que para mí, hacer un día cuando yo era un adolescente, eso era fácil. Pero cuando yo comencé a querer en lo personal, sin tener sueños, sin tener visiones, hacer 3 días, eso era una batalla, mi hermano. Wow. 3 días, eso era una batalla. Por decirlo así, un chistecito. Hoy yo te puedo hacer con la ayuda de Dios 3 días, tal vez mirando mi celular. Pero antes de yo hacer los primeros 3 días, eso era una batalla. Yo estando en el colegio, a mí se me olvidaba y muchachos me pasaban jugo y yo compraba, iba a la cafetería y después que me había comido el sándwich y bebido el jugo era que me acordaba, Dios mío, pero yo estoy en ayuno. Sí. Eso me pasó durante muchas ocasiones, durante muchos días, varias intenciones y no lo conseguía. Ahora, cuando el Espíritu comienza a tratar, el Espíritu de Dios comienza a tratar con el espíritu del hombre, entonces el hombre comienza a entrar en una disciplina. Si alguien me pregunta literalmente, mi hermano Forchu, ¿qué usted me recomienda? Yo quiero hacer un ayuno profundo. Lo primero que yo le voy a decir, ¿pero tú lo quieres hacer de tu carne o por el Espíritu? Wow. ¿Tú estás siendo dirigido? ¿El Espíritu te habló a través de la lectura de las Escrituras? ¿Dios se te reveló en visión? ¿Se te reveló en algún sueño? ¿Te habló audiblemente o son cosas de tu carne? My God. Óyeme, el ayuno es importantísimo. Y este tema aquí, de tú querer hacer el ayuno por tu querer, tal vez porque un evangelista, un pastor, desde su punto y desde su experiencia, te dijo una historia, una anécdota, a mí me funcionó esto, así, así, hazlo así. No para toda la persona va a ser el mismo método. Wow. Por eso es importante la dirección del Espíritu Santo en el ayuno. Hablando de la dirección del Espíritu Santo en el ayuno, yo sé que el Espíritu de Dios dirige a la persona de diferente manera. A uno puede dirigirlo a 3, a uno puede dirigirlo a 7, a uno puede dirigirlo a 21, a otro lo puede dirigir a 40. Ahora bien, yo sé, amado, el nivel de ayuno que el Espíritu de Dios ha puesto en usted. Y ese nivel de ayuno tiene una escalera. Usted hablaba de que en un principio se le hacía difícil hasta ayunar 3 días. Luego fue escalando. Ahora bien, antes de entrar a lo más profundo de los 40 días y todo eso, yo quiero que hablemos de qué lo lleva a usted a ayunar. ¿Por qué ayuna? ¿Qué recibe? Mucha gente tiene el tabú de que si ayuna 3 días, 7 días, 21 días, algo quizás en sí pasaría. Pero realmente hay un patrón, algo se revela, o qué el Espíritu de Dios quiere cuando nos llama el ayuno. Mira, lo primero es el propósito. El propósito. El propósito. Yo decía ahorita que dependiendo el nivel de tu propósito, va a ser el nivel de tu personalidad que tiene que ser formada en el mundo espiritual, va a ser el nivel incluso de tus pruebas y tentaciones y va a ser el nivel también intenso de tus ayunos. Yo decía ahorita, no todo el mundo está llamado para ayunar 15, 21 días y 40 días, porque el ayuno no tiene que ver con salvación. La palabra te dice que para tú ser salvo tienes que confesar con tu boca para salvación y creer en tu corazón para justicia que Dios, Jesucristo, se levantó de los muertos y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero el ayuno es para flexibilizar tu espíritu. Para flexibilizar. Para flexibilizar. Yo decía en el otro video que tu espíritu muchas veces se llena de iniquidad.
de iniquidad, porque el alma junto al cuerpo está en una rebeldía y te llena el espíritu de iniquidad. Entonces el ayuno viene siendo como un limpiador. Wow. Cuando tú le das clic, tú ves en el monitor de tu computadora la brochita, que cuando tú vienes y tú borras la imagen, o tú le das, eso es un reseteo, te va limpiando y va flexibilizando tu espíritu, para que tu espíritu pueda mantenerse en esa coinonía y pueda siempre estar en la frecuencia y poder escuchar la directriz del Espíritu Santo de Dios. Algo que te voy a añadir aquí. Hablábamos de esto y el ayuno, tú puedes hacer 3 días, 4 días, hasta tú querer hacer 15 días, pero son cosas de ti y eso aparece en la Biblia. Y si son cosas de ti, no es que tú no puedes, por ejemplo, cosas personales presentarla ante Dios, no, pero tienes que buscar la dirección de Dios. Porque en Zacarías su capítulo 7, a la altura del versículo 5, Dios le está hablando y le dice: cuando ustedes ayunaste, y Dios le hace una pregunta, ¿ayunaste para mí? Wow. Ellos habían salido del exilio, 70 años en Babilonia con los caldeos, y vivían todos los 5º mes y los 7º mes ayunando. Pero ese ayuno no tenía que ver nada con un propósito divino con Dios. Eran ayunos conmemorativos, porque en el 5º mes ellos conmemoraban la destrucción del templo, y en el 7º mes conmemoraban el asesinato de Gedalías. O sea, esto era un ayuno prácticamente como la ofrenda que presentó Caín. No era una ofrenda de una total devoción ligada a un propósito o bajo una voluntad de Dios. No es que tú no puedas hacer un ayuno por un propósito personal, pero ese propósito tuyo, personal, tiene que estar alineado, conectado bajo la voluntad divina de Dios, para que a Dios le pueda agradar ese ayuno y tú poder obtener la respuesta. Dios. Así de profundo es esto, hermano mío. Wow, pero entonces, hombre de Dios, en medio de esa dirección del Espíritu, ¿qué se puede manifestar cuando yo obedezca a Él? Mira, y antes de contestarte esto, te voy a decir lo importante del ayuno. Se puede manifestar muchas cosas. Hay muchas cosas como regalo de Dios. Pero el primer ayuno que uno debe hacer, ¿tú sabes para qué es? ¿Para qué es? No di que para tú buscar casa, ni tú di que buscar ministerio, ni tú buscar unción, ni poder. Ni tú buscar di que los dones del Espíritu, no. Ni tú buscar di que la chequiná y que cuando tú pises una iglesia todo el mundo comience a caer, no. El primero, y eso es bíblico, ayuno, ¿tú sabes por qué? ¿Para qué? Por la conversión. Las escrituras dicen en el libro de Joel, donde la tipología de Jesucristo es el Espíritu derramado, en el libro de Joel, capítulo verso 12, Dios le dice: convertíos a mí con todo vuestro corazón, y le da especificaciones: en ayuno, en lloro y en lamento. O sea, el primer ayuno que tú deberías de buscar es para la conversión. Ahora, yo te digo algo, Dauri, que hay que analizarlo lógicamente. Tú nunca podrás tener una conversión si primero tú no tuviste un arrepentimiento sincero. Pero me voy más allá. Tú nunca vas a tener un arrepentimiento sincero si primero tú no tuviste o tienes una convicción. Y pueden parecerse estos dos términos, convicción y conversión. Pero conversión es de tú ser regenerado, ser transformado, ser metamorfizado, ser una buena persona, una nueva persona también. Pero arrepentimiento, la escritura te dice que arrepentíos y convertíos. No te dice solamente arrepentidos, te dice convertidos. ¿Para qué? Para que sean borrados nuestros pecados. Esos son temas doctrinales, atención. Antes del arrepentimiento está la convicción, y la convicción es el estado en el cual un ser humano, un adolescente, un niño, un adulto, hombre, varón, quien sea, anciano, anciana, está convencido de que está viviendo una vida mal, de que no está viviendo ni caminando por el camino que tiene que caminar, está fuera del sendero, y esa persona se hace un autoanálisis y dice: wow, pero yo he hecho esto y lo otro, y eso no está bien, ni espiritualmente, ni moralmente, ni físicamente. Yo necesito comenzar a cambiar. Ese es el arrepentimiento. O sea, el Espíritu Santo está tratando contigo. ¿Y qué dicen las escrituras? Que el Espíritu Santo es quien convence a quién, al mundo de qué, de pecado. Entonces esa es la convicción. Entonces tras esa convicción viene el estado del arrepentimiento, cuando tú confiesas y crees en tu corazón para justicia. Pero después viene la conversión.
Y ahorita tratábamos aquí antes de empezar este video. Hay muchos que se han arrepentido, pero no se han convertido. Wow. Muchas personas, entes sociales, se han arrepentido de sus pecados, pero no se han convertido. Porque ¿qué es tú convertirte? Convertirte es tú creer en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma, en tu mente, en tu cuerpo, de que ya tú no perteneces a la tiniebla, sino que tú has venido a la luz, de que tú cruzaste así mismo como Abraham cuando Dios lo llamó, cruzaste el río, o sea, tú pasaste al otro lado, ya tú no eres la misma persona, tú no puedes seguir con el testimonio viejo, ni con tus actitudes viejas, ni con tus actos viejos, tú eres una nueva criatura, hermano mío. Wow. Poderoso, ya eres alguien diferente. Diferente, y tienes que creerlo e interiorizarlo en ti para que se pueda manifestar en tu vida y pueda ver los buenos resultados. Ahora, para terminar de responderte, ¿qué yo puedo conseguir a través de los ayunos? Respuesta de Dios, dirección de Dios. Tú puedes tener un proyecto, no necesariamente ligado al evangelio. Tú puedes ser un empresario. Tú tienes este estudio aquí bien bonito, pero ya tú sabes que la gente te está viniendo mucho, tú tienes que ensanchar un poquito más, tal vez no tienes lo monetario en el momento, pero tú no puedes mandarte de una vez por tu deseo, por la necesidad humana. Tú tienes que buscar una intimidad con Dios y decirle: Padre, tú estás viendo que yo necesito esto, presentarle las cosas a Dios. Yo quiero a través de mi espíritu, a ver si tú me aceptas a través de tu espíritu, que yo haga un ayuno. Y el Señor, cuando ve esa devoción en ti, el Señor te va a responder. Porque Dios lo que quiere es que nosotros hablemos con Él. Dios sabe las cosas antes de nosotros pensarlas, pero nosotros vemos bíblicamente cómo Él habla con Abraham, cómo Él habla con Moisés. A Dios le gusta hablar con sus hijos. Y cuando tú vienes a su presencia y les expones todas esas necesidades seculares que tú tienes, tanto en lo literal como en lo espiritual, el Señor te va a responder. Tú puedes recibir dirección, vuelvo y digo. Tú puedes recibir llenura del Espíritu Santo. Llenura. Aunque viene también a través de la fe. Tú puedes recibir los dones del Espíritu Santo. Tú puedes recibir revelación como recibió Daniel y su significado. O sea, su interpretación. Porque hay veces que tú tienes una visión, pero no sabes el significado. Y tú sigues en oración y en ayuno como Daniel, hasta que el ángel descienda y te dé la respuesta. Tremendo. Tremendo. Maestro, yo estoy escuchando esto y eso me recuerda la vez que yo lo vi a usted ayunando en el monte. Cuando yo lo vi ayunando en el monte, yo fui en diciembre, a mediados de diciembre, y volví en enero, y todavía usted estaba ahí ayunando porque el Señor lo había llevado allí por 40 días. Amén. Para ayunar. Pero también me habló acerca de algunas visiones y cosas poderosas que se le han manifestado en medio de ayuno, allá en la cueva, en el monte. Entonces yo le pregunto, para iniciar, ¿por qué en el monte los 40 días? Muy fuerte. Yo he hecho ayuno también en mi casa. La palabra te dice que tráncate en tu habitación, y la gente entiende que la habitación es la habitación, tu recámara donde tú duermes. La habitación es aquel lugar que tú acondicionas para Dios. ¿Por qué nosotros vamos al monte? Por la paz espiritual que conseguimos, por la tranquilidad. Tú muchas veces quieres hacerlo en tu casa, pero llega tu mamá, llega tu esposa, tus hijos, el vecino, te ponen una música, pero tú quieres tener un lugar tranquilo de paz. Por lo menos en mi experiencia, desde que yo veo la naturaleza, eso me conecta de una vez. Me conecta con Dios, con mi Creador, y me hace saber el propósito al cual yo vengo. Te voy a decir algo, y ahorita te hablaba de eso. Una vez yo quería irme para una montaña del Ceibo, pero no para donde Cristino, sino para donde la familia de nosotros, en Magarín del Ceibo, Jobo Dulce. Y yo me iba a ir con un amigo, pero ese amigo se fue para los Estados Unidos. Bueno, Ricardo, en ese entonces fue para los Estados Unidos. Seleccioné otro, pero cuando hablé con el pastor me dijo, no, va a tener que irte solo porque hay una condición así, está en observación. Y yo todavía no definí el día. Y ese día, como en mi cuarta vez leyendo la Biblia completa, iba por Ezequiel. Y cuando abro la Biblia me quedé donde Dios dice, y la mano de Dios vino sobre Ezequiel y le dijo, levántate y ve al campo porque allí quiero hablar contigo. ¡Wow! Dauri, eso fue, mírame, tajantemente. Yo dije, pero que ya, mañana me voy. Agarré, preparé mi bulto, llamé a mi tío. Le dije, ¿tú tienes la casa de campaña? Agarré, prendí mi DT y le di para allá. 15 días en el monte.
Porque en el monte hay una tranquilidad. Yo sé que muchas personas, muchos pastores que no les gustan estos temas, y yo los respeto y lo entiendo. Y yo tampoco aconsejo que todo el mundo vaya al monte. Yo doy esas enseñanzas allá en el monte. Y le digo que el monte no es para toda la persona. Por eso ahorita yo te hablé del propósito. Según tu propósito va a ser tu nivel de personalidad, va a ser tu nivel de entrega, tu nivel de prueba y tu nivel de tentación y tu nivel de ayuno. Un hombre que Dios está llamando para grandes cosas, para grandes propósitos, para usarlo en liberación, que las almas vengan a los pies de Jesucristo, para sanidades, profecía. No es un hombre que puede estar en una casa haciendo un ayuno. No debe. No va a tener esa paz. No va a tener esa conexión. No es que en el monte tú eres como, por ejemplo, un motor o un carro que se te acabó la gasolina y una bomba de gasolina y tú vas a venir de que ven, lléname esto. No. Es que tú por lo menos vas a tener una tranquilidad. Y esa tranquilidad, tú viendo la parte de la naturaleza, por lo menos en mi experiencia, me va a conectar con Dios. Y ahí fue donde yo hice mi primeros 15 días. ¿Qué pasó en esos 15 días? Muy tremendo. Lo primero es que yo tuve una revelación como en el día número 4. Wow. Yo había escuchado ese testimonio, pero conmigo no había pasado. Y ya yo había hecho pares de veces 7 días. Un ser resplandeciente se introdujo en mi casa de campaña. Los que no lo quieran creer, les respeto. Con un vaso de batida literal. Brother, Dios viva mío. Jehová, que lo que te estoy hablando es verdad. Estoy anhelando lo sobrenatural. En el 4.º día, con un vaso de lechosa como me gustan. Y yo no podía ver el rostro porque era demasiado resplandeciente. Y todo el vaso de la batida, cuando yo vuelvo en sí, yo estaba moviendo mi boca. Yo dije, Dios mío. Y ahí comencé la Biblia y gozoso en el espíritu. Ahí mismo en ese ayuno de 15 días, luego tuve un sueño donde un cocodrilo gigante entraba en mi casa de campaña. Dios mío. Oye, escucha eso. Yo había ido con un cuchillo Rambo. Sabes que uno en el monte tiene que cortar palo, hacer la setpaca. Y me fui con ese cuchillito. Y yo en el sueño, yo agarraba el cuchillo y yo degollaba y deshuesaba al animal. Y pregúntame, cuando yo despierto del sueño, el cuchillo está en la mano. Mano, algo fuerte, hermano. ¿Cómo? El cuchillo Rambo yo lo tenía en la mano. O sea, que lo mismo que tenía. Eso era algo que tú lo ves, porque es que Dios te habla a través de sueños, a través de visiones, a través de revelaciones. Tú puedes quedar en un momento de un éxtasis. Eso era como un éxtasis. Wow. Yo tenía el cuchillo en la mano. Y eso era una confrontación en el mundo espiritual. Y Dios me dio la victoria. Oye, pero hay más. My God. Otro día, haciendo 15 días, eso sí lo hice en mi casa porque no tenía forma de cómo coger para el monte. No era apropiado en ese entonces. Y estando 15 días en mi casa. Pero déjame aclararle algo. Cuando él habla de 15 días corridos, no es hasta las 2, ni hasta las 6, ni hasta las 2. Días con sus noches. 24 horas durante 15 días Durante 15 en días, ayuno. En ayuno y oración. Desate eso, maestro. En el 8.º día, vengo yo de entrar una ropa interior que había puesto en la galería. Y a la mitad de la sala de mi casa, escuché literalmente en mi oído derecho, me voy a acercar un poco más por si acaso hay problema de audio. En mi oído derecho escuché literalmente los sonidos de los chofares del cielo en mi oído derecho. Y yo me quedé anonadado, me paralicé y dije, Dios mío, pero es que por aquí nadie tiene eso. Y salí así en la acera, miré para arriba, para abajo. Y yo dije, verdaderamente, como por 1 minuto y medio. Pero eso era una sintonía 440, una afinación, una melodía como nunca. Ni las mejores orquestas literales podían tocarlo así. Sonido de chofares, los cuernos literalmente que se tocan en Israel. Lo escuché con mi oído derecho. Viva Jehová en cuya presencia estoy. Padre, Dios del cielo. Es algo tremendo. Pero siguen. No solamente es esa experiencia. Una vez yo estaba también en medio de un ayuno de 7 días. Hay un evangelista amigo mío que se llama Gary Stevenson Santana. Y él me dice, ¿tú viste este video del pastor Grullón? Y no recuerdo el otro nombre, detrás del altar 2. Yo le dije, no, yo no lo he visto todavía.
Déjame verlo. Y esa noche, hermano, lo miré. Cómo ellos empezaron en sus inicios, cómo empezó Dios a manifestarlo a través de los ayunos, de la oración, los niveles de ciencia, de profecía, cómo empezó el Espíritu Santo a impartirle la facultad de los dones del Espíritu. Y yo esa noche oré, mi hermano, de una forma que nunca yo había orado. Pero yo estaba en medio de ayuno de 7 días. Manito, como a los 40 minutos yo estoy despierto orando, empecé yo a sudar y a temblar. A sudar. Dauri, literalmente, a mí se me introdujo por mi costado derecho un cable de alta tensión, de esos que están encima del triple de conexión, lo que te dan los voltajes. Por mi costado derecho, y yo temblaba y yo sentí esa intensidad. Mi alma alaba la gloria de Dios. Poderoso Jesús. Luego de un tiempo sentí que me introdujeron otro en mi costado izquierdo y yo seguía temblando y yo, Dios mío, sintiendo la corriente, y comencé a escuchar el sonido de muchas aguas. Dios. Yo decía, Dios mío, pero el mal es que viene para encima. Y yo literalmente me agarré de la rejilla de la persiana de mi habitación. Me agarré, yo decía, ya nos llevaron, el mal se metió y nos llevó a todos. Y yo todavía sintiendo la corriente de los cables de alta tensión, y escuchando, y la palabra dice que la voz de Dios es como un sonido de muchas aguas. Pero luego de eso comienzo yo a sentir los pasos de un gigante, pero un gigante que cada paso que daba, literalmente mi habitación se estremecía. El escritorio que yo tenía ahí se estremecía, literalmente se movía, Dauri. Hay que creerle al Dios Todopoderoso, Dauri. Y ahí yo me acordé que antes de yo doblar mis rodillas, yo había visto los videos que te dije y le había dicho al Señor, yo quiero que a través de este ayuno y esta oración, tú me muestres tu presencia del Espíritu Santo, tú me muestres tu poder. Pero Dauri, yo quería meterme debajo de la cama. La almohada yo me la puse así. Y en un momento determinado, yo dije como 7 veces, lo recuerdo. Dije, Dios, no, perdóname. Primero prepárame. No puedo soportar esto. Y se fue. My God. Dejé de sentirlo. Espíritu Santo. Te estoy hablando cosas que no son inventadas y que yo no lo ando hablando. Yo no había dicho de esto en ningún canal. No había dicho esto en ninguna plataforma. Espíritu no sé si de tal vida. vez predicando en alguna iglesia lo haya dicho, pero yo no había dicho esto para ningún canal ni ninguna plataforma digital. Esto es una primicia que estamos dando. Dios del cielo. En el nombre de Jesús. Pero estando en un 7x7. Pregúntame, ¿qué es un 7x7? ¿Qué es un 7x7? Algo que fue dirigido por el Espíritu. Por eso es lo importante de este tema. Wow. El Espíritu Santo en el ayuno. Porque cuando tú no ayunas, o sea, y que llevándote de ti, de tu carne, porque puede ser confundido, sino con la dirección del Espíritu. Yo estaba una vez en la Escritura y llegó a mi pensamiento, wow, tengo que hacer otro ayuno. A mí me gusta ayunar, porque yo he visto los resultados de los ayunos. Y el Espíritu trató conmigo y me dijo, harás un 7x7. Y yo que había leído la Biblia, yo estoy en mi 5ª vez actualmente, me faltan 11 libros para terminar mi 5ª vez de leer la Biblia completa. Toda honra y gloria sea para Dios. Esa vez yo estaba como en la 3ª vez, leyendo la Biblia completa. Un 7x7. Y yo, 7x7. ¿Y cómo es esto? 7x7, 49. Más 1, ¿qué es? 50. ¿Y el día del Pentecostés cuándo es? ¿50 viene de qué? Dios mío, de 50. Y el número 51, según los judíos, ¿dónde se abre el cielo? Y yo tuve esa revelación. Entonces yo me programé espiritualmente hablando y hacía 7 días corrido bebiendo agua, 7 días de ayuno y oración en el monte, en el campamento allá de Miguel. Y luego que yo terminaba esos 7 días, yo comía 2 o 3 días y ahí mismo me metí en 7 días más. Terminaba esos 7 días con su noche y con sus días bebiendo líquido y volvía, 2 y 3 días comía y volvía y me metía 7 días más hasta que lo hice 7 veces. Y en el último día del proceso número 7 me fui para la cueva. My God. A entregarlo. Me fui solo a las 9 y pico de la noche y salí como a las 12 y pico de la noche de ahí. Me fui solo, no quise irme con gente. Y en un momento estando yo allá en el fondo, tú sabes que tú has entrado. En la cueva. Solo. Tú sabes que eso de día oscuro, imagínate de noche. De día, en esa cueva no se ve nada. Claridad. Es como si estuviera de madrugada. Imagínate de noche. Y yo solo. Y cuando yo comencé a orar, que faltaban ya horitas para terminar, minutos, ¿sabes qué empezaron los espíritus inmundos? A tocarme las piedras. ¿Qué? Para tratar de que entrara temor en mí.
Y sonaban sonidos, ting, 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 y llorando. Y yo sabía, el Espíritu estaba conmigo, la confirmación. Y en un momento ya yo tengo como 2 horas y pico orando y luego me recuesto así. Wow. Y comienzo a meditar en Dios y frente a mí se abre un portal. Viva Jehová en cuya presencia estoy. Padre de la Y gloria. de ese portal, porque yo no, es oscuro, yo no veo nada. Pero de ese portal yo veía como una energía que salía, así mismo como en un remolino, como en un círculo. Y esa energía se posicionó encima de mí. Y esa energía comenzó a subirme literalmente, Dauri, mis pies. A subir mis pies hacia arriba. Literalmente esa energía iba a poner mi cuerpo a levitar totalmente. Y yo entré en un temor. Y yo me sacudí y dije, Padre. Y cuando di así, mis pies cayeron literalmente. Dios del cielo. Son muchas cosas. Y tú me dirías, pero ¿y para qué todo esto? Esto es un proceso de formación. Dios. Laura, ¿y la Biblia a ti te habla de gente que fueron traspuestos? Realmente. Aquel Felipe. discípulo Felipe. La gente cree que fue como que el Espíritu se lo llevó y que él se apartó de él. No. Es una Oye, me he movido de un lugar a otro, rompiendo las leyes naturales, las leyes físicas, las leyes de la cuántica, las leyes de la gravedad. En un instante. Entonces Dios, por eso ahorita yo dije, según el nivel de tu propósito, va a ser el nivel de tu formación en el mundo espiritual. La palabra te dice que Dios lo que quiere es obediencia y eso es así. Dios. Pero yo siempre he dicho, Dauri, que cuando tú puedes combinar la obediencia con el sacrificio, entonces tú eres una bomba de tiempo. En cualquier momento puede estallar y cuando estalle, todo el que esté alrededor de ti va a llevar. My God. Espíritu Santo de Dios. Pero todavía faltan. No las voy a contar todas. Dios. Estando en esos 40 días, cuando tú me conociste, que también primera vez que digo esto, por una plataforma digital, en el día número 21, recuerdo yo en la madrugada, estaba la pastora Teresa, había varios pastores, estaba Lázaro, que me acompañó como durante, Dios te bendiga, si llegas a ver este video, mi hermano Lázaro, pastor Lázaro, me acompañó durante 20 días, él y un equipo, iban toda la noche a clamar, hasta las 3, las 4 de la mañana, y me acompañaban espiritualmente y literalmente. En el día número 21, yo estaba orando como hasta las 2 de la madrugada, literalmente, de rodillas. Espíritu Santo. Yo estaba en el día número 21, mi cuerpo estaba cansado, me dormí, me quedé dormido. Auri, mi espíritu, por eso yo ahorita hablaba, el espíritu es con lo que Dios habla, el espíritu es lo que te hace consciente en el mundo cosmogónico, en el mundo espiritual. Mi espíritu estaba frente de mí sentado, velando mi cuerpo durmiendo. Mi espíritu. Yo pude ver fuera yo tenía una casa de campaña que solamente entraba yo ahí, que coge 12 personas. Y yo veía literalmente a la pastora Teresa, veía a todos los pastores, veía a todos fuera, lo veía, literalmente lo veía a todos. Pero yo, mi cuerpo durmiendo y mi espíritu sentado al lado de mi cuerpo. Y yo veía todo lo que estaba afuera. Así de noche yo lo veía. Qué locura. Pero en un momento determinado, desciende una hueste de maldad. Forchuy, ¿cómo tú sabes que era una hueste de maldad? Porque mi espíritu me lo dio a entender ahí mismo. En el número 21, en la madrugada del día número 21, con sus noches y con sus días, no di que hasta las 6 ni hasta las 8, toda honra y gloria sea para Dios. 24 horas. 24 horas, 21 días llevaba ya. Descendió esa hueste del segundo cielo, varón, de lugares celestiales. Descendió y entró, mira, una parte en mi casa de campaña. Entró como una cuarta parte. Y yo mi cuerpo está dormido, pero mi espíritu lo está viendo. Wow. Y no fui yo que lo reprendí literalmente, no fue, yo estaba dormido, pero mi espíritu estaba viendo a todo alrededor y estaba viendo ese espíritu que quería entrar. Y ese espíritu parecía un depredador. Sus brazos eran como de hierro y sus uñas eran así mismas como de hierro. Y él trataba como de llegarle a mi cuerpo, pero no podía. No podía alcanzarme. Trataba y no podía. Y cuando mi espíritu se queda mirándolo, mi espíritu lo reprendió. No fui yo que lo reprendí. Cuando mi espíritu lo reprendió, se produjo una explosión literalmente. ¡Puf! My Y God. entró para la casa de campaña de Meile, un evangelista de allá de Villahermosa. Que si ves este video, tú sabes que fue así. My God. Cuando esa explosión, yo me despierto, mi cuerpo se levanta, pero yo estoy consciente de todo. Mi cuerpo es como que lo estaba viendo, pero era mi espíritu.
se metió en la casa de campaña del evangelista, y el evangelista tuvo que salir como a las 3:00 de la mañana. Salió y comenzó a clamar en lengua orando. Dauri, como a las 6:30 o a las 7 dejó de clamar. Yo no pude dormir otra vez. Wow. Y cuando yo salí de la casa, yo le dije, ven acá, ¿qué fue lo que te aconteció? ¿Qué fue lo que sucedió? Y él me dijo, no, a esta hora se entró un espíritu y yo no pude y tuve que salir a clamar y adorar. El mundo espiritual es real, más real de lo que nosotros creemos. Dios. Y el ayuno, vuelvo y digo, flexibiliza tu espíritu para que reciba la comunicación directa del Padre, para que tú puedas, a través de la oración, del ayuno, la intercesión, el estudio de las Escrituras, entrar en una total obediencia. Dauri, estamos en la generación en la cual Dios, esos hombres de ayuno, de oración, que han pasado mucho, pero que han resistido, que no han salido del cuerpo de Cristo, mi alma alaba la gloria de Dios, Espíritu. están a punto de manifestarse cosas grandes. Dios. Padre, te honro, Jesús. Oye, hay muchos ministros que no están ministrando en las iglesias por el Espíritu de Dios. Y la palabra te manda que examine, que escudriñe los espíritus a ver si son de Dios. Y Dios tiene personas reservadas que están llenas de ayuno y oración, inmiscuidas en una obediencia. Y el Señor va a utilizar esa persona para limpiar. Wow. Lleno del Espíritu Santo. My God. Estamos en un tiempo que no es para muchachos, Dauri. Lo que se acerca de aquí a 4 años es fuerte, literalmente hablando. César, esto está marcando al mundo. Porque es que yo sé lo real que es. A mí no me pueden marear. Gloria a Dios. Yo sé lo que el Espíritu de Dios ha hecho en su vida y esas visiones que nosotros hemos sido parte de muchas de ellas ahí en ese tiempo de oración. Pero César, hay algo que yo no quiero pasar por alto, y es porque lo he visto muchas veces y sé que va a bendecir a mucha gente esto. He visto que en muchas ocasiones, al ayunar de manera extendida, se habla mucho en lenguas. ¿Qué tan importante es el hablar en lengua en el ayuno? Un ejemplo, si yo quiero saber de ti, de tu personalidad, de cómo tú piensas, de cómo tú eres, ¿qué yo tengo que hacer? Hablar conmigo. Acercarme a ti, ¿verdad? Saber si te gusta el café, si te gusta el jugo, de qué, de limón, de china, de toronja, qué comida te gusta, el moro, el locrio. Si yo no tengo una intimidad contigo, si no tengo una conversación contigo, yo no voy a conocerte. Wow. Entonces, en medio del ayuno, la Escritura te dice orar en el Espíritu. La palabra te dice que cuando tú hablas en lengua, ¿qué tú estás hablando? ¿Misterio para quién? Para Dios. Para Dios. Entonces, tu espíritu se está, aunque tú no tengas el don de interpretación de lengua, tu espíritu está conectándose con el Espíritu Santo en la frecuencia directamente al Padre. Óyeme, son cosas que tú no le estás entendiendo. Tal vez tú no tienes el don, pero eso está provocando algo bien para ti. Wow. Una conexión alterna interna directamente con el Padre a través de hablarle en lengua, misterio que solamente lo sabe el Padre, y si te quiere dar la revelación del don de lengua. Eso es algo muy poderoso. Entonces, cuando tú hablas en lengua, tú estás como subiendo un nivel. En ese estado de los 40 días, ya como en el número 7 hacia arriba, yo veía hasta las enviaciones en el aire. My God. Dauri, literalmente. Las enviaciones flotando. Cuando muchachos me acompañaban, como Miguel, el que le dicen el judío, el hebreo de la barba, me llegó a acompañar porque Dios mandó unos cuantos guerreros a que hicieran 5 días. Yo no le dije a nadie que iba para allá. Y llegaron solo, hacían 7, 5, 4, 3. Y me acompañaban espiritualmente. Yo veía las enviaciones en los aires. Y yo solo decía a los muchachos, miren, por ahí están pasando huestes de así, por aquí están pasando gobernadores, en aquella área están los principados. Pero te estoy hablando así, en los aires. Y yo veía las siluetas oscuras y colores grises como color ratón que pasaban, pero no podían aterrizar en el huerto de Jehová. Espíritu Santo. Entonces tú adquieres visión. Tú adquieres discernimiento, claro. Corintios te habla de 9 dones específicos, aunque sabemos que hay más. Y entre esos 9 dones está el don de discernimiento. Y para mí, para César Rodríguez Forchú, Pablo dice que pidamos los mejores dones. Yo no me voy a poner de que este más grande, que este más chiquito. No, todos los dones son importantes. Pero el don del discernimiento de espíritu, yo soy de lo que digo, que cuando el Espíritu de Dios, que es quien lo da, tú lo consigues a través del Espíritu de Dios, los demás dones te siguen. Wow.
Cuando tú tienes el discernimiento de espíritu, My God. los demás dones te siguen. César, son entrevistas que uno no quiere ni hablar mucho, porque esto es algo demasiado profundo. El tema es el Espíritu Santo en el ayuno, poniendo como prioridad al Espíritu para poder ayunar. Amén. En base a eso, todo lo que nos estás hablando es el resultado de obedecer al Espíritu, te va a llevar a esa visión. Ahora, si pudieras decirle a alguien allí que quiere que sus ojos espirituales les sean abiertos, que quiere que sus oídos espirituales les sean abiertos, ¿cuál sería el patrón a seguir conforme a la guianza que el Espíritu ha puesto en ti, que tú le dirías a alguien para que sus ojos se le abran? Entender y comprender de que tú pasaste primero de muerte a vida. Más no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entender y comprender de que tú eres una nueva criatura. Interiorizarlo en ti, interiorizarlo en lo más recóndito de tu ser, en lo más profundo, que eso quede impregnado y tú comenzar a caminar, a vivir según las Escrituras, buscando a Dios en la palabra, buscando a Dios en la oración y buscando a Dios en el ayuno. ¿Tú sabías que la mejor manera de tú tener el éxito en el ayuno es cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo? My God. Hubieron hombres que fueron ligados, o hubo hombres que fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Ahí está el principal, Jesucristo. Totalmente dirigido y guiado por el Espíritu Santo. Mateo 4, en la tentación de Jesús. Lucas 4 también te relata la tentación de Jesús. Y en Mateo 4 te dice que él fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu. Aquí hay una dirección. Aquí hay una guianza. Fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. Para ser tentado Por el diablo. Escucha esto que tal vez nunca te lo habían dicho. Escuchen ustedes. ¿Para ser tentado por quién? Por el diablo. Satanás, como hueste o como entidad espiritual, tenía un rango. Toda la creación de Dios tiene un rango. Era un querubín. Jesucristo dijo, yo lo vi descender como un rayo. Parte de lo de Dios, pero él quedó con poder. La palabra dice que el 11 viste como ángel de luz. Él es el príncipe de las tinieblas y el mismo Jesucristo le dio o reconoció esa posición. Cuando Jesucristo le dice, no, vámonos, que viene el príncipe de la tiniebla, el cual no tiene que ver nada conmigo. Estaba en el monte de Getsemaní. Manito, Jesucristo fue guiado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado por el diablo. El diablo, que es lo mismo que Hasatán en el hebreo, que Satanás, que el adversario, que la serpiente antigua. Ahorita te decía que según tu nivel de llamado o de propósito iba a ser tu nivel de tentación y de tu prueba. nivel de prueba, tu nivel de tentación, tu nivel de formación en el mundo espiritual. El nivel de Jesucristo no era cualquier nivel. Era el mismo Dios hecho carne, como dijo Juan, que también lo citamos en el otro video, aquí habitando en los seres humanos, en este plano, en la tierra, literalmente hablando. Entonces Jesucristo no podía hasta una extremidad ser tentado por cualquier espíritu. Wow. ¿Quién reinaba en el desierto como espíritu, bíblicamente hablando? ¿Tú conoces ese principado, por decirlo así? ¿Azazel? Azazel. Vámonos al tiempo del Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes tenían que hacer la expiación por el pecado del pueblo, que primero tenían que hacer la expiación por ellos, por su familia, y luego por el pueblo, orar por el pueblo. Dicen que se buscaban 2 cabritos y que uno de ellos era degollado y rociado la sangre en el altar y en parte también del tabernáculo o del templo, pero que cuando se le ponía la mano en el cabrito para que los pecados del pueblo sean que transferidos en ese cabrito, que de ahí que viene la palabra de chivo expiatorio, ese cabrito ¿a dónde era mandado? Dicen las escrituras, al desierto, a Azazel, dice literalmente. Dice, con todos los pecados del pueblo era mandado al desierto a Azazel. Azazel es un principado. Y cuando el escritor de Mateo, que es el mismo Mateo, te dice para ser tentado por el diablo, es para hacerte entender y notar que Jesucristo no iba a ser tentado por Azazel, sino por uno que estaba en la escala de jerarquía más arriba que Azazel. Dios.
Esto no lo había escuchado, ¿verdad? Demasiado fuerte. Esto es revelación. Entonces, el adversario, el mismo Satanás, confronta a Jesucristo. Pero fíjate algo, que voy a decir cosas aquí maravillosas, dándole toda honra a Dios. Dice que él duró 40 días y 40 noches en ayuno. Y cuando había terminado, dice que él tuvo hambre. y vino el enemigo para tentarle. ¿Y cuál fue literalmente la primera tentación que se registra en Mateo 4? Si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Repítelo otra vez. Si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Satanás le está hablando literalmente de comida, de un pan literal. ¿Por qué? Porque dice que él había pasado 40 días y 40 noches y que tenía ¿qué? Hambre. Tenía necesidad como ser humano de comer. Entonces el tentador viene y le dice: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. ¿Para qué? Para que él se comiera ¿qué? El pan y saciara ¿qué? Su alma, su hambre literal. Su hambre fisiológica. Pero te voy a decir algo aquí que tal vez tú nunca has escuchado. Dígame eso, hombre de Dios. Jesucristo, ¿qué le responde? No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Repítelo. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra Gracias, Espíritu Santo, que sale de la boca de Dios. En el primer video nosotros decíamos que Jesucristo allá era aquel Dabar, la voz de Dios. Era el Milta, también la palabra hecha carne, y el Logos en el tiempo que predicaban los apóstoles, también la palabra hecha carne. Jesucristo lo que le está diciendo, manito, no solamente del pan vivirá el hombre. Óyeme, el objetivo de Satanás, ¿tú sabes cuál era? Principalmente hacer que Jesucristo dudara. Dios. Mi alma alaba la gloria de Dios, porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo que Cristo estaba haciendo estaba agradando al Padre, porque era dirigido por el Espíritu Santo, el cual lo había llevado para ser tentado por el adversario. El adversario provocó en el Génesis, en el huerto del Edén, que Eva entrara en una confusión. La puso a dudar porque le dijo algo que ella desconocía. Por eso C2RF, que es igual a César Rafael Rodríguez Forchú, esta persona que usted ve aquí dice: dentro de todo lo conocido siempre habrá algo por conocer. Mi alma alaba a Dios. Satanás le viene a Eva y le dice: con que Dios ha dicho que no poder comer de los árboles. Y ella le dice: no, no fue eso. Él dijo que sí podemos comer de todos los árboles, pero del árbol que está en el medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comeremos ni lo tocaremos, porque el día que de él comamos lo toquemos, ciertamente vamos a morir. Y Satanás vino y le dijo: no, pero eso no es así. Dios. Le entró una duda en su parte cognitiva, en su alma. Le entró una duda en su mente, en su intelecto. Y ella quiso saber eso que desconocía. Y por querer saber sin dirección eso que desconocía, cayó en la transgresión. Wow. Él creía que con Jesús lo iba a repetir. Y viene y le dice: pero dile a esa piedra que se convierte en pan. No solamente de pan vivirá el hombre. Quería que hubiese una duda en Jesucristo. Y Jesucristo le dice: sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Dios. ¿Tú sabes lo que Jesucristo le está diciendo? Yo soy esa palabra, Dauri. Mi alma alaba a Dios. Yo soy esa palabra hecha carne, manifestada en los tiempos de atrás, en los tiempos de ahora y en los tiempos postreros y en los tiempos venideros. Yo soy esa palabra. O sea, Jesucristo lo que le está diciendo: en el pueblo hebreo, en el tiempo de Israel, cuando salieron en el exilio de Egipto, dice que Dios le dio a comer el ¿qué? Pan. El maná, porque tenía que purgarlo y era necesario primero ese maná, y era tipología o representación de Cristo, tipología de Cristo. Pero en un momento Jesucristo dice: yo soy el verdadero pan que ha descendido del cielo. Jesucristo lo que le está diciendo al adversario, a Satán, al diablo, a la serpiente antigua: óyeme, lo que tú me estás queriendo dar espiritual es literal, perdón, tú me estás hablando de un pan literal, pero el pan que da la vida eterna soy yo. Dios. Él le está diciendo: tú me lo estás ofreciendo ahora que yo terminé estos 40 días, pero durante esos 40 días, ¿quién me sustentaba? Mi alma ¿Qué pan? ¿Qué Dios. panadero venía a traerme harina? ¿Qué panadero venía a traerme trigo? ¿Qué aguatero venía a traerme agua? Yo estaba bajo la palabra y la conexión divina con mi Padre a través del Espíritu Santo. Acuérdate, Satanás, que yo soy esa palabra. Espíritu yo soy el Dabar, el Milta, el Logo, él da mi logos. Yo tengo vida en mí mismo. Wow. Yo no necesito ese pan literal. Si no me lo como, no voy a morir. Voy a seguir vivito y coleando. Dios. Porque el pan de vida soy yo. Y ahí cae lo que dijimos. Que el salmista dice en el Salmo 36: porque contigo está
el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Y en otra ocasión Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y vuelvo y repito, y él dijo: yo soy el verdadero pan que desciende del cielo. Dios Cuando mío. tú estás confundido, Dauri, tú Wow. tienes casi el pleito perdido. Entonces no podemos dejarnos confundir del adversario. No podemos entrar en una comunicación, y más si no tenemos el conocimiento ni el discernimiento. Tenemos siempre que responderle por las escrituras, como Jesucristo lo hizo. Wow. Pero en este ayuno hay una persecución terrible. En el ayuno. La palabra dice que el enemigo anda como un león rugiente buscando a quién. ¿A quién devorar? Y él es el cazador, le que tira el lazo para jalarte. Literalmente Mateo 4 y Lucas 4 te presentan 3 tentaciones. Yo sé que fue el tentado más. La palabra dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. 3 tentaciones. La del pan. Luego dice que lo llevó a Sobre un el pináculo, del ¿verdad? templo. Alto, y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate, porque Dios mandará a sus ángeles para que tus pies no tropiecen. con piedra. Y él volvió y le respondió por la palabra: no tentarás a Jehová tu Dios. Pero luego dice que lo llevó a un lugar, un monte alto, y le enseñó todos los reinos, y le dijo: todos estos reinos a mí se me han sido entregados. Jesucristo nunca lo refutó. Jesucristo aceptó eso, que se le habían entregado los reinos, porque le habían vencido sobre Adán. Y él creía que iba a vencer también sobre Jesucristo, pero no le funcionó. Y Jesucristo le dijo: apártate de mí, Satanás, porque solo a tu Dios adorarás. Yo soy de los que digo, Dauri, que hay un momento de sometimiento. La palabra dice: someteos a Jehová, resistir al diablo y él huirá. Hay un momento de sometimiento. Hay un momento de resistencia, pero hay un momento también en el cual tú tienes que reprender. Wow. Y eso tú lo vas a poder discernir a través del ayuno. Yo soy de lo que digo, caballete, que si Jesucristo no lo hubiera reprendido en la tercera tentación, el adversario lo hubiera tentado una cuarta vez. Mi alma Lo hubiese tentado. Ese es su trabajo y hay que entenderlo. Él es el fiscal, él es el acusador. Si Jesucristo no lo reprende en ese momento, él vuelve y le tira una cuarta tentación. Entonces el ayuno te da el discernimiento del tiempo. Para tú saber en el tiempo. Si tú quieres reprender antes de tiempo, la cosa no se te va a dar. Hay un momento para el sometimiento, cuando el Espíritu te dirige, cuando tú aceptas, porque aunque el Espíritu te dirija, tiene que haber en tu albedrío una aceptación divina. Wow. Y tú decís: sí, Padre, yo estoy aquí, heme aquí, envíame a mí, como dijo Isaías. Entonces, cuando tú aceptas, el Espíritu Santo comienza a trabajar contigo. ¿Y qué pasa con eso? Que llega un momento entonces, que ya que Él te muestra el propósito, llega un momento, un nivel, donde ya tú entiendes el tiempo, que no es un sometimiento porque ya tú estás sometido, no es una resistencia porque ya tú has resistido, sino es el tiempo de tú reprender, porque si no reprendiste, la van a hacer, como dicen por ahí, la vas a macar. Wow. Pero eso lo trae el discernimiento, y el discernimiento se puede conseguir también, no solamente a través de pedírselo a Dios con fe, a través de la oración y a través de la lectura de la palabra, sino también a través del ayuno. El ayuno es poderoso. El ayuno te lleva a niveles celestiales, a niveles desconocidos. El ayuno te hace subir de escalafón, la escalinata completa. Cuando viene a ver en el menor tiempo, si tú te mantienes en obediencia, porque si está en desobediencia, es mejor que no estuviese inmiscuido ni en el primer día de ayuno. Wow. Así de sencillo. ¿Qué tan peligroso es la desobediencia en el ayuno? Dios no quiere nada. Dios dice: míos son todas las vacas, todos los cabritos, todas las aves. Si yo tuviera hambre, le pediría de comer a un hombre, al pueblo. Yo lo que quiero es obediencia. Más vale la obediencia que el sacrificio. Pero ahorita yo decía hace un rato que cuando tú puedes combinar la obediencia con el sacrificio, entonces tú eres una bomba de tiempo. Wow. Porque no es que Dios no quiere que tú hagas sacrificio. Eso están en los lineamientos espirituales. Y los lineamientos espirituales tienen leyes y tienen niveles. Y tú tienes que pasar por ello, pero en obediencia. Porque si lo hacen en desobediencia, ¿de qué te vale tú tener 40 días y en la primera tentación tú perder ese propósito de 40 días y 40 noches? Esas luchas espirituales que Dios te permitió ganar, para tú venir en 10 minutos. Ese mes y pico, ese mes y 10 días, o ese mes y 29 días, si el mes de 31, que tú duraste sin comer nada, ni en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche, ni en la madrugada, para en la primera tentación, tú dejar que el enemigo, el acusador, que el ladrón te robe lo que Dios ha depositado en ti. Wow. Entonces tiene que haber una obediencia. Y te voy a decir algo. El post-ayuno es tan fuerte como el proceso del ayuno o el pre-ayuno. ¿Cómo?
Claro, mi hermano, porque antes de tú entrar en la etapa del ayuno, es el pre. Antes de. Tú estás en una decisión en si lo haces, en si no lo haces, buscando la dirección del Espíritu, escuchando la voz del Espíritu. Y cuando el Espíritu te confirma, tú aceptas. Cuando tú entras en la etapa del ayuno, es tan fuerte lo que te puede pasar ahí, literalmente como hablamos de Mateo 4 y Lucas 4, lo que le pasó a Jesucristo. Yo sé que Jesucristo en esos 40 días de conexión había tentaciones, pero Mateo como escritor y Lucas como escritor, que tipológicamente en Mateo Jesucristo es representado como el rey, en Lucas como el hombre, se figuran es después del ayuno. La tentación es fuerte que nosotros podemos entender, de la que hablábamos ahora mismo. O sea, tú llegaste a los 7 días, a los 15 días, a los 21 días, a los 40 días, no cante victoria. Di que lo terminé, lo entregué, me usé una sopa, estoy victorioso. No cante victoria todavía. Que lo que viene de allá para acá, tú todavía no has pasado la prueba completa. Wow. Esos son los exámenes parciales, todavía falta el general. Dios mío. Ministro, para terminar con esto, yo le quiero hacer la siguiente pregunta. He visto que en muchas ocasiones las mayores caídas suceden después de un ayuno. Y es evidente. No estoy diciendo que el ayuno te haga caer, sino que al parecer hay algo que se manifiesta después de una victoria que uno recibe al ayunar. ¿A qué se debe? Que las mayores tentaciones vienen después de esto. Vuelvo y cito lo que dije ahorita. Según el nivel de tu propósito y tu llamado, va a ser el nivel de tu tentación y de tu prueba, pero va a ser el nivel de tu formación en el mundo espiritual, pero también va a ser tu nivel de resistencia. La obediencia. Cuando tú abrazas el propósito, cuando tú abrazas el llamado. Pablo, antes de ser Pablo, ¿quién era? Saulo. El mismo Pedro, un hombre del vulgo. Todavía aún no estaban llenos del Espíritu Santo, llenos. Y cuando Jesucristo es arrestado, él lo niega 3 veces y Jesucristo ya se lo había dicho, ¿verdad? Y aunque él se arrepintió, pero él lo negó. Pero luego de que él está lleno del Espíritu Santo, el primero que dice que lo lleven hasta la muerte es Pedro. Wow. El primero después que dice de tener una conexión, un encuentro con Jesucristo, durar 3 días en ayuno sin comer nada ni beber nada y ciego, siendo Saulo, es Pablo, que luego dice, yo he sabido estar en la riqueza y en la pobreza y todo lo he considerado como basura por causa de este evangelio. Y el ayuno, el Espíritu Santo habla en medio del ayuno. Entonces nosotros tenemos que, como te dije, no solamente de que llegamos el 40 días, terminamos el ayuno, no. Seguir en obediencia y pedirle a Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 13. Hay una resistencia todavía luego del ayuno. Y te voy a decir más allá. Hay gente que dice, no, que el viejo hombre, Romanos 7:7, el pecado que muere en mí, el apóstol Pablo habla de eso. Creen que porque tú te convertiste, que porque tú eres lleno del Espíritu Santo, que porque tú te sabes 2 o 3 versos, 2 o 3 códigos, ya tú no vas a ser tentado. No. Tú vas a seguir siendo tentado por Hasatán, el adversario, el diablo, la serpiente antigua, Satanás, y vas a seguir siendo tentado, como dijimos ahorita, según Santiago, por tu propia concupiscencia. Concupiscencia, esa codicia ilegítima, ese deseo desordenado. ¿Tú sabes cuándo va a ser el momento que nosotros ya no seremos flexibles para la tentación? ¿Cuándo, ministro? En el momento que habla también el apóstol Pablo, que esto mortal sea vestido de inmortalidad y que esto corruptible sea vestido de incorruptibilidad, y que cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad y lo corruptible de incorruptibilidad, entonces se va a desatar el misterio. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Nosotros vamos a pasar, como dice el apóstol Pablo, de alma viviente a espíritu vivificante, como se levantó Jesucristo al 3er día. Dios. Un espíritu vivificante, por más que tú quieras, tú no vas a tener ni la facultad ni la capacidad de pecar. Wow. Porque ya tú estarás totalmente regenerado y restituido. Dios del cielo. Tremendo. Amado, yo creo que con lo que se habló aquí es para que en los próximos días tu vida sea espiritualizada. Amén. Y yo creo, ministro, que no podemos despedir sin antes que ore por esa audiencia. Yo Amén. creo que en este video hay mucho material para que pueda conocer al Espíritu de Dios, pero sobre todo tú que has sido llamado por Él a pasar tiempo con el Espíritu Santo en un ayuno. Este video va a fortalecer eso en el nombre de Jesús. Ministro, ore por esa audiencia. Amén. Y ahí cerramos en el nombre de Jesús. Amante Dios, Padre Celestial,
Dios omnipotente, Dios de gloria, Abba Chekulam, Dios de toda carne, Aguné Chemba, león que guarda toda la tierra, Yahweh, el Shaddai, Kyrios, estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor. Te pido que bendigas, Señor, a nuestro hermano Dauri y a todo el equipo de trabajo, que tú puedas permitir, Señor, que su propósito, su ministerio siga siendo ensanchado, que él pueda mover sus estacas, que él pueda mover sus tiendas, Señor, al este, al oeste, al norte, al sur. Ahora yo te pido, Señor, por esas personas que están viendo, Maestro, este video que yo sé que será de gran bendición. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú lo inquietes a través de tu Espíritu Santo, a que ellos puedan ser otra vez reseteados, que ellos vuelvan al principio, que ellos vuelvan al primer amor, que ellos tengan ese deseo en su espíritu, en su alma y en su cuerpo de buscarte en la mañana, de buscarte en la tarde, de buscarte en la noche, de buscarte en la madrugada, a través de la oración, a través del ayuno, a través del estudio de la palabra, para que tú te le puedas revelar, para que te puedan buscar de mañana y encontrarte, como dice el salmista. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que a través de tu Espíritu Santo tú actives, Señor, esa necesidad en cada persona que está escuchando, Señor, este material, que está viendo este video, y que puedan ser recapacitados, aleluya. Y gracias, que puedan Jesús. Decir: volveré a ayunar, volveré a estudiar la palabra, volveré a mi tiempo de oración, Padre, volveré gracias. A ser el hombre espiritual que era antes. Y la carnalidad no me va a detener, ni ninguna fuerza adversaria, ni ningún muro de contención. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Dios mío, hombre de Dios. Hermano mío, fue un placer para mí. El placer fue mío. Varón, yo necesito que tú des tu contacto por si alguien te quiere invitar o quiere comunicarse contigo. Amén. Evangelista César Rodríguez Forchú, 829-564-2557. Ahí estamos en ese contacto para servirle y que sean bendecidos por siempre y para siempre. Amado, muchas gracias. Gracias también al ministro Mario que estuvo por ahí. En otra ocasión yo sé que lo vamos a tener acá también. Bendecimos al Señor por la vida de ustedes y gracias de verdad por ser de bendición para esta audiencia. Dios bendiga a la pastora Tania. Amén. Que Dios le bendiga a todos y en el nombre de Jesús nos despedimos. Recuerden que este es el final del video, más el inicio de una generación que se despierta anhelando lo sobrenatural. Dios te bendiga. Hay algo que muchos han escuchado, pero pocos realmente conocen. No se trata solo de emociones, no se trata de escalofrío, mucho menos de sentir. Se trata de conocerlo. Él no es una fuerza, no es una energía. El Espíritu Santo es una persona. Camina contigo, habla contigo, te consuela, te enseña, te transforma. Y cuando decides conocerlo a Él, lo sobrenatural deja de ser teoría y se convierte en parte de tu diario vivir. En esta serie, La persona del Espíritu Santo, estaremos hablando de su voz, de su fuego, de sus dones, de su consolación, de su santificación, pero sobre todo de su presencia real. Vas a conocer la persona del Espíritu Santo. Se trata de conocer a la persona del Espíritu Santo. Prepárate, porque ya comenzamos. Esto es Anhelando lo Sobrenatural.